Hechos capítulo 2, verso 42, y vamos a leer hasta el verso 47. Aprovecho de saludar a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor sea bendiciendo sus vidas, la familia, los hogares, y que puedan ser tremendamente bendecidos con la palabra del día de hoy. Gloria al Señor. Vamos a ir entonces en el verso 42, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Toma asiento, por favor, hermano. Bendito es el nombre de nuestro Señor. El título del mensaje del día de hoy es una pregunta. Es una pregunta que dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué sucede con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué sucede con la amada esposa? Que el esposo ya nos falta mucho que nos venga a buscar. Gloria al Señor. ¿Qué sucede con esa iglesia? Y lo que acabamos de leer es los orígenes, o más bien el principio de la historia de la iglesia primitiva en este caso. Gloria al Señor. La iglesia comienza una vez que el Espíritu Santo desciende a la tierra y se deposita en el corazón de cada uno de aquellos que creen en el Señor. A partir de la venida del Espíritu Santo comienza a formarse lo que todos conocemos como la iglesia, como también el apóstol Pablo le llama el cuerpo de Cristo, como también en el Apocalipsis se le llama a la amada esposa. La iglesia del Señor comienza ya desde el libro de los Hechos, cuando Jesús ya asciende y posteriormente, unos días después, viene la venida del Espíritu Santo en esa fiesta llamada Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén y ya conocían eso? Bueno, lo que acabamos de leer lleva el contexto más bien del inicio, de los orígenes, del principio de la iglesia, de lo que ahora nosotros podemos ver y podemos gozarnos y disfrutar. El inicio de la iglesia primitiva es un inicio increíble realmente. Si comenzamos a leer y si pudiésemos leer los primeros capítulos del libro de Hechos, vamos a poder darnos cuenta que el inicio de la iglesia fue un inicio realmente impactante para la gente. Fue un inicio realmente conmovedor para muchas de las personas que habitaban allí en Jerusalén. El inicio de la iglesia, los primeros pasos de la iglesia, era realmente increíble porque el poder del Espíritu Santo que había descendido a los hombres, que había descendido a todos aquellos que creían en el Señor, el poder que desembocaba el Espíritu Santo en los hombres, en los creyentes, en los apóstoles, en los discípulos, era realmente impactante. La sociedad de aquel entonces, los judíos de aquel entonces, quedaban impactados con las proezas que generaban los hombres por medio del Espíritu Santo. Y el inicio de la iglesia es un inicio con poder. No es un inicio liviano, no es un inicio que pasa desapercibido, sino que todo lo contrario. El inicio de la iglesia aquí en la tierra es realmente poderoso y magnífico. Y la iglesia primitiva, los primeros cristianos, tienen ciertas características que la iglesia, que la Biblia nos relata y que son bastante importantes
Y son características que vienen de parte del Espíritu Santo. Y esto es muy importante entenderlo porque la iglesia, si bien somos usted y yo, somos o fueron también anteriormente los hermanos, los apóstoles, los discípulos, fueron todos aquellos que la componían, pero tenían algo muy, muy importante que los hacía destacar de un conjunto de personas simplemente. Y ese apartado muy importante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien realmente hace la obra en el creyente. Si no tuviésemos el Espíritu Santo de nuestro lado, no tendríamos realmente algo que nos apoye a nosotros, algo que nos rectifique en nuestras vidas para hacer realmente la voluntad de nuestro Dios. Porque si fuese por nuestra propia fuerza o por nuestras propias intenciones, no podríamos realmente llegar a hacer lo que hacemos el día de hoy. ¿Quién convence al pecador? ¿Quién vuelve a la vida de una persona pecaminosa? No es el hombre. Y eso hay que entenderlo, no es el hombre que tiene sabiduría o conocimiento, no es el hombre que tiene poder de convencimiento en sus palabras, sino que el único capaz de convencer de todo pecado es el Espíritu Santo, quien hace la obra. Por lo tanto, la iglesia en sí misma, la gente, los pastores, los apóstoles, los discípulos, quien como quiera llamarle, no tienen absolutamente ninguna capacidad para poder convencer de pecado al pecador. El único que tiene la capacidad de hacer esto es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. O sea, el motor de la iglesia realmente es precisamente el Espíritu Santo. El motor de la iglesia, y vuelvo a repetirlo, es el Espíritu Santo. Si no estuviese el Espíritu Santo en medio de la iglesia, nada realmente se podría hacer y lo que hacemos no tendríamos realmente ningún sentido. Gloria al Señor. Dios, además de todo esto, nos narra a través del libro de Hechos el panorama y el contexto en el cual surgió la primera iglesia y las características que esta iglesia tenía desde ese entonces. Dios también, desde ese entonces, conocía las características de la iglesia y también conoce ahora, en el año 2021, las características de la iglesia que está ahora. Si bien es muy diferente, si lo llevamos a la luz de la palabra, hay muchas cosas que se han perdido, que estuvieron desde un inicio en la iglesia primitiva, pero que ahora, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, se han ido muchas cosas perdiendo. Y el Señor, por supuesto que se ha dado cuenta de todas esas cosas. Muchas cosas el hombre, el creyente, el Hijo de Dios ha perdido conforme ha pasado el tiempo, conforme ha pasado las eras, las épocas y las generaciones. La iglesia de un principio podíamos ver que era una iglesia realmente poderosa en las manos del Señor. Con esto no quiero decir que la iglesia actual no es poderosamente usada en las manos del Señor. Pero sí hay una diferencia tremenda y hay varios rasgos, hay varias actitudes y hay varias características que la iglesia primitiva tenía y que lamentablemente la iglesia actual se han ido perdiendo. Y es algo importante porque tenemos que conocer muy bien los principios de nosotros. Debemos conocer muy bien quiénes éramos desde un inicio, quién era la iglesia desde un principio, porque si perdemos el comienzo, si perdemos el génesis, el inicio de la iglesia, no vamos a saber realmente lo poderoso que puede hacer la iglesia en las manos del Señor. Gloria al Señor. Si tuviésemos nosotros un pleno conocimiento con respecto a lo que la iglesia era desde un principio, si lo tuviésemos, realmente en nuestras vidas a nosotros nos demandaría una autoexaminación para ver realmente qué hemos ganado o qué hemos perdido en comparación a la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Y Dios, además de ver la vida personal de cada uno de los creyentes, además de ver la vida personal de nuestra hermana Jacqueline, de nuestro hermano Daniel, de nuestro hermano Ismael, de nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, Él ve la vida independiente de cada uno, pero Dios también tiene una noción de pueblo. Dios también tiene una noción de iglesia.
Dios tiene una noción de lo que se llama o lo que conocemos como iglesia un nuevo corazón. Por supuesto que Dios vela por la vida de cada uno, pero también vela por cómo está la iglesia en general, porque es sumamente importante. Si usted lee a través de todos los libros, va a ver que Dios no tan solamente ve las iglesias, sino que ve a las naciones. Si se da cuenta, Dios va a juzgar a las naciones, pero las va a juzgar no al presidente de turno, no al presidente que está o al gobierno que estaba, sino que va a ver al país, a la nación. Y esto es algo muy, muy importante porque Dios no tan solamente ve la vida específica de cada uno de los seres humanos, sino que también va a ver el gobierno, va a ver la nación en la cual Él va a estar, va a ver también, en este caso, a la iglesia en la cual nosotros nos congregamos. Porque Dios tiene esta noción también de ver en un conjunto las cosas, como por ejemplo Sodoma y Gomorra. Dios no veía a cada uno en particular, sino que lo veía como nación, como pueblo, como Sodoma y Gomorra. Así también Dios va a ver al final de los tiempos a cada uno como nación. Porque Dios hace énfasis de este término, en que todas las naciones van a ser juzgadas, en que cada una de las naciones tendrá que rendir cuentas conforme a cómo ellos viven delante de Dios. Y también Dios ve de la misma manera las iglesias y se da cuenta, y podemos leer a través de los libros de la Biblia, específicamente las cartas del apóstol Pablo, podemos ver que existen filipenses, que existen los corintios, que existen los gálatas, que existen los efesios, que existen los colosenses, que existen los tesalonicenses, que existen muchas iglesias. Y el Señor tiene un mensaje para cada una de las iglesias. O sea, el apóstol Pablo tiene un mensaje específico para cada una de las iglesias. El mensaje que le da Pablo a Filipenses no es el mismo mensaje que le da a Corintio. El mensaje que le da a Colosenses no es el mismo mensaje que le da a los Gálatas. Por lo tanto, Dios tiene una noción de cada una de las iglesias desde ese entonces y por supuesto tiene la noción de la iglesia un nuevo corazón. Tiene la noción de una iglesia de allá afuera, por ejemplo, Cristo tu única esperanza. Por ejemplo, Getsemaní, por ejemplo, Cristo vive, por ejemplo, todas las iglesias que usted puede conocer, Dios tiene una noción de cómo se desenvuelve la iglesia actualmente. Gloria al Señor. Y esto a nosotros nos debe hacer o llevar a pensar a un autoanálisis. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy en día? ¿Cómo está la iglesia? Ahora llevémoslos a un contexto más particular. ¿Cómo está la iglesia un nuevo corazón delante de Dios? ¿Cómo tiene la noción Dios de nuestra iglesia? Gloria al Señor. Cada una de estas iglesias, ya sea colosenses, filipenses, tesalonicenses y las que usted conoce, tenían sus virtudes y también sus falencias. Unas destacaban en muchas áreas, pero también otras tenían falencias muy notorias en otros aspectos. ¿Verdad? Un mundo realmente particular en cada una de las iglesias. Pablo podía realmente hacer hojas y hojas, o no sé qué habrá sido en donde lo escribió, pero hojas y hojas es un mundo realmente cada una de las iglesias. Los problemas que tenía una iglesia no lo tenían los mismos problemas otra iglesia también. Y la iglesia también de Cristo, la iglesia cada uno en particular también tiene su mundo diferente, sus problemas aparte, sus devociones diferentes, sus virtudes y sus características especiales diferentes de todas las demás. Pero todas las iglesias están hechas bajo la misma base. O sea, todos están hechos y construidos en base a la misma manera, la cual es la manera de Jesucristo el Señor. Todos son edificados bajo la misma fuente, bajo la misma manera que es la manera de nuestro bendito y precioso Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Porque la iglesia no está cimentada en un hombre, no está cimentada en el líder, no está cimentada en la persona que tiene más elocuencia ni que tenga más conocimiento, sino que está cimentada en nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia primitiva lo tenía muy en claro. Y el Espíritu Santo, como motor de esta iglesia, les hacía realmente hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios. Y en la iglesia primitiva surgieron muchos principios
verdaderos principios que tienen que ser como molde ahora para la iglesia del 2021. Para esta iglesia que vive una era postmoderna, para esta iglesia que vive una era de total descontrol delante de la sociedad. Una iglesia primitiva que formó verdaderos principios y un sentir que era provocado no por el hombre, sino que provocado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora en el capítulo de Hechos, capítulo 2, verso 42, vamos a leer el verso principal que acabamos de leer. Y vamos a ver una de las características, algunos de los principios de los cuales la iglesia primitiva poseía y que tenemos que autoanalizar y ahora empezar a ver realmente cómo la iglesia de hoy en día está viviendo. Si estamos viviendo conforme a esos principios o a esas características que estaban desde un inicio. En el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, como dice, juntos, y tenían en común todas las cosas. Gloria al Señor. Y aquí el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera determinada, empieza a obrar y a producir ciertas características y ciertos principios en los primeros cristianos, lo cual es lo verdadero y lo cual también es lo fundamental que tiene que haber en una iglesia del Señor. La palabra comunión, que nos narra en el verso 42, en donde dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión, específicamente en este versículo, viene del griego koinonía, una palabra que es conocida, al menos por el pueblo o por la iglesia Un Nuevo Corazón. Tuvimos un evento, recuerdo, que se llamaba koinonía, y esta palabra griega significa o hace referencia a la unidad producida por el Espíritu Santo. A la unidad producida no por el hombre, no por la amistad que podríamos tener las personas, no por llevarse bien entre uno y otro, sino que es la unidad producida por el Espíritu Santo. Y esa koinonía hace que el individuo mantenga relaciones de compañerismo el uno con el otro, un respeto y una comunión, una unión que es enlazada mediante el Espíritu Santo. Esta comunión que habla Hechos no es una amistad de amigos, de que nos llevamos bien, de que compartimos ciertas ideas, no es que nos llevamos o hemos disfrutado o hemos pasado mucho tiempo juntos, sino que hace referencia a una unión, a una comunión en el Espíritu. Y esta unión no se logra, digamos, de manera banal o de manera que todos podríamos hacer con cualquier persona, sino que la unión en el Espíritu Santo tiene que llevarse mediante, ¿verdad?, una consagración, mediante una unión y una afinidad con el Espíritu Santo en primer lugar. Y eso es muy importante en la iglesia, porque si en la iglesia no habita el Espíritu Santo, realmente es una iglesia muerta. Es una iglesia que jamás va a llegar a ningún fruto, no va a llegar a ningún resultado, porque la koinonía, la comunión, es producto de la unión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No tan solamente esto, sino que también, además de la comunión que tenían los unos con los otros, también estos compartían el pan y también las oraciones. Y esto es bastante simbólico porque hace referencia a la cena del Señor. Hace referencia a como todos lo conocemos, la Santa Cena, que es el partimiento del pan. Y el partimiento del pan, no tan solamente el poder disfrutar de un momento grato, tiene un significado importante. En 1 Corintios capítulo 10, verso 16, el apóstol Pablo habla acerca del partimiento del pan y lo que esto significa. En el verso 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
O sea, el partir el pan desde ese entonces, en los apóstoles con la iglesia, el partimiento del pan traía una comunión en el Espíritu, una comunión en el Señor. Y repito, no es una comunión que sea por buenas personas, porque son personas que se llevan bien, de que concuerdan con ciertos ideales, sino que es una unión espiritual. Es una unión que no se logra con actividades, no es una unión que se logra con compartir, es una unión que se logra en el Espíritu. Una unión que se logra cuando concordamos en que lo que venimos a hacer es alabar, bendecir el nombre de nuestro Señor. Cuando concordamos todos nosotros en lo que es predicar el Evangelio. Lo que concordamos en todos nosotros en reunir y buscar más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que el Espíritu Santo es el único que produce esta comunión. Y fruto del Espíritu Santo es la comunión entre los hermanos. Es la acción del Espíritu Santo en las personas y es el motor de la iglesia. Si no hay Espíritu Santo, y vuelvo a repetirlo, si no existe Espíritu Santo en la iglesia, es una iglesia muerta. Porque el inicio de la iglesia comenzó cuando el Espíritu Santo vino a la vida del creyente. Por lo tanto, sin Espíritu Santo, no hay una iglesia realmente que haga la voluntad de Dios. Y eso es importante. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, no tan solamente hablamos de manifestaciones, no hablamos de todo lo que conocemos o entendemos, sino que también habla acerca de esta comunión importante en la vida de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y en el verso 44 dice que producto de la acción, producto del poder, de esta comunión, de este enlace entre los hermanos mediante el Espíritu Santo, en el verso 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vale decir que no unos remaban para un lado y otros para otro. Vale decir que uno no se quejaba y el otro estaba de acuerdo, sino que todos tenían las cosas en común. O sea, se instaban ellos, vamos a orar, vamos todos a orar. Vamos a escuchar la palabra con ánimo, vamos todos a escuchar la palabra con ánimo. Vamos a cantar alabanza, vamos todos a hacer lo mismo y estaban todos en un mismo espíritu. Todos tenían las mismas cosas en común. Y la pregunta es, ahora, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué podemos ver ahora en la iglesia o en las iglesias? Realmente hay veces que cuesta, que falta y que realmente es difícil que todas las cosas sean en común en los creyentes. Porque hay unos que reman para un lado y hay otros que reman por otro lado. Y es realmente difícil evidenciar las obras del Espíritu Santo cuando no existe una comunión verdadera en la hermandad. Y esa es una regla porque el motor de la iglesia es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo genera comunión. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y la iglesia primitiva lo entendía muy bien. Y producto de la comunión del Espíritu Santo venían todas estas cosas y estos principios. Y era por el Espíritu Santo que a ellos les guiaba a la dirección correcta. Era el Espíritu Santo que les hacía temer y que les hacía concordar entre ellos para poder juntos todos anhelar un mismo fin, anhelar un mismo objetivo. Todos en la iglesia primitiva, los apóstoles, aquellos que creyentes y que entendían, tenían las mismas metas y tenían los mismos objetivos. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta en este día? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es la meta de la iglesia Un Nuevo Corazón? ¿Cuál es la meta que usted tiene, hermano, que nos escucha en las redes sociales? Si preguntamos a cada uno y lo anotamos en un papel y pudiésemos revisar las metas y los objetivos de cada uno de los hermanos, debiesen coincidir al momento de leer cada una de las metas y los objetivos de cada uno. Porque el Espíritu Santo, si hay una característica que tiene es que lleva a la unidad en el pensamiento, a la unidad en la actividad y a la unidad en los hechos. En el verso 45 vamos a continuar. El Espíritu Santo como motor de la iglesia les llevaba a hacer actos que a nosotros quizás ahora lo pensaríamos al menos 2 veces. O
podríamos pensar y lo dudaríamos, por lo menos, por lo bajo. Otros netamente lo negarían a hacer lo que vamos a leer en el verso a continuación, en el verso 45. Dice, y vendían las posesiones. En otras versiones dice, y vendían las propiedades y sus bienes. O sea, el Espíritu Santo no tan solamente les motivaba a que fuesen unidos espiritualmente, a que tuviesen en común todas las cosas, sino que el Espíritu Santo les llevaba también a hacer todas las cosas en pos y a beneficio de la obra del Señor. O sea, para que la obra del Señor tuviese algo en que sustentarse económicamente, o para que el pueblo de Dios pueda ser sustentado todos y todos pudiesen vivir tranquilamente y en paz, los primeros cristianos, motivados por el Espíritu Santo, les instaban a vender sus propiedades y sus bienes. Y el versículo dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí ya empezamos a subir un poquito la vara y empezamos a ver las acciones de la iglesia primitiva, que si lo preguntamos ahora y decimos, hermano Daniel, ¿está usted dispuesto a vender su casa o sus bienes, su propiedad, para poder ser repartida a los hermanos que lo necesitan? Yo creo que lo pensaríamos. Yo creo que no cualquiera diría, démosle nomás, hagámoslo. Yo creo que si ya comenzamos a preguntar esto en la iglesia actual, yo creo que ya todo, por no decir realmente todas las iglesias la pensarían dos veces. Porque han cambiado las cosas, han cambiado las propiedades en el hombre. Y ha cambiado lamentablemente también la comunión con el Espíritu Santo en las iglesias. Entonces, no sé si podríamos ver el mismo panorama que podemos leer aquí en Hechos. Vendían sus propiedades, vendían sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso, hermano. ¿Se imagina si Dios nos diese la posibilidad y nos diese la oportunidad de devolvernos en el tiempo y poder llegar a esta situación, llegar a este contexto y poder vivir uno de los cultos que la iglesia primitiva tenía? Yo creo que quedaríamos anonadados, quedaríamos impactados de la obra del Señor y la obra del Espíritu Santo que hacía en esas reuniones. Y podríamos hacer los contrastes y ver cómo, si pudiésemos viajar, pudiéramos ver la realidad de esas reuniones y devolvernos en el tiempo y llegar al año 2021 y ver las reuniones que tenemos ahora. Yo creo que había un contraste no de grises, sino de blancos y negros, realmente grandes. Porque era impactante, hermanos, cómo el Espíritu Santo obraba en los primeros cristianos. Era realmente impactante. Y existía una pureza en la iglesia increíble. La iglesia no se movía por conveniencias, no se vivía por deseos propios, sino que se movían y vivían conforme a la voluntad que el Espíritu Santo les guiaba. Un amor genuino y sobre todo preocupado también por el prójimo. Ellos no vendían sus propiedades para cualquier cosa, los vendían para cubrir las necesidades de cada uno de los integrantes de la iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y los principios de Dios y la esencia de nuestro Señor y de Jesús y del Espíritu Santo se ven reflejadas en estos primeros pasos de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿acaso el Espíritu Santo ha cambiado? ¿Acaso el Espíritu Santo no es el mismo que estaba desde unos inicios? ¿El Espíritu Santo ha cambiado ahora en este siglo 2021? Por supuesto que no. El Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios es el mismo. El gobierno que gobernó a la iglesia anteriormente es el mismo que nos gobierna ahora a nosotros. O sea, el Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha dejado de ser. Es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, dirían? Entonces, ¿qué sucede con la iglesia? ¿Qué sucede con la iglesia si el Espíritu Santo es el mismo? El creyente y la palabra es la misma. ¿Qué pasa entonces en la vida de la iglesia
que nos hemos dejado de estar en muchas cosas, que hemos dejado de hacer cosas que antes se realizaban. Gloria al Señor. ¿Qué sucede entonces con la iglesia? Y este es el mensaje del día de hoy. Es un mensaje para que le invite a usted a reflexionar. ¿Qué sucede con nuestras vidas? ¿Qué sucede con la iglesia actualmente? Y en las predicaciones que estas iglesias hacían, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en aquella casa en el tiempo de Pentecostés, Pedro, el apóstol Pedro, da un sermón a la gente que estaba a los alrededores y que veían estas manifestaciones y que veían lo que sucedía con aquellas personas que estaban dentro de esa casa. Y la palabra de Dios dice que cuando Pedro comienza a hablar de tal manera que muchas de las personas comenzaron a creer en lo que había sido declarado, que era la llegada del Espíritu Santo. Y empezaron a creer lo que antes no creían. Empezaron a creer en el nombre de Jesús, empezaron a creer en la obra del Espíritu Santo, empezaron a creer en las señales y en los milagros que comenzó a hacer el Espíritu Santo por medio de la iglesia. Y la primera predicación de Pedro, el sermón que dio Pedro, convirtió a no pocos hermanos, no a pocas personas. La palabra dice que hubieron 3.000 almas que se conquistaron cuando el Espíritu Santo vino al creyente. ¡Wow! Tremendo. 3.000 personas producto del poder y del convencimiento que hace el Espíritu Santo en las personas. ¡Qué tremendo es, hermano! ¡Qué tremendo es esto! Y cuando Pedro y Juan ya pasó un poquito más el tiempo y ya estaban congregándose y todo, dice la palabra de Dios que estos fueron al templo y ahí tenemos un pasaje muy conocido en donde podemos ver en la entrada del templo a un cojo. Y esta es la historia en la cual ya los apóstoles comienzan a hacer verdaderos milagros mediante el Espíritu Santo y el poder del Señor. Y tenemos la historia de un cojo que se encontraba en las puertas, que se encontraba en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, así se llamaba la puerta del templo, La Hermosa, y había un hombre cojo que pedía siempre limosnas y era conocido por todo el pueblo. Y la palabra dice que cuando Pedro y Juan pasaban por la puerta del templo, este hombre les pidió limosna. Y conocemos esa frase que hemos oído todos al menos alguna vez. El apóstol Pedro le queda mirando y aquel cojo le mira esperando una moneda de parte de los apóstoles. Pero lo que le dice el apóstol Pedro es tremendo. Y lo único que le dice y atina a decirle a aquella persona coja que pedía limosnas es, ¿verdad? Dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesús de Nazaret, levántate y anda. Gloria al Señor. ¿Y qué sucede desde ese entonces? El cojo, que era cojo de nacimiento, dice la palabra de Dios, desde nacimiento, comienza a levantarse y comienza a generarse un milagro tremendo en la vida de esta persona. Y la palabra dice de Dios que tal era la alegría que comienza a saltar y a dar vueltas y a proclamar realmente lo que los apóstoles por medio del Espíritu Santo habían hecho con su vida. Y comienza la obra de la iglesia, comienzan los milagros, comienzan las señales del Espíritu Santo en la iglesia. Y la palabra de Dios dice que en ese entonces, cuando toda la gente de Jerusalén vio que aquel hombre que era de nacimiento cojo y ahora ya es sano, dice la palabra de Dios que al ver la multitud todas estas cosas, 5.000 personas se convirtieron a los pies del Señor. Gloria al Señor. Ya no eran 3.000, ahora eran 5.000 los que se convirtieron a los pies del Señor. Y la palabra dice que comenzaron los creyentes, los apóstoles, a hablar ante las multitudes con denuedo. Con denuedo. Y la palabra denuedo viene del griego parresía, que significa osadía para hablar. La palabra denuedo significa o hace referencia a a una expresión sin reserva, a la libertad de palabra, pero con franqueza.
vale decir a una osadía para poder hablar una verdad. Y el Espíritu Santo lo que provocaba en la iglesia, en los primeros creyentes, eran que estos hablaban con denuedo, dice la palabra de Dios. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados y fueron llevados ante los sumos sacerdotes de aquel templo, fueron llamados para juzgarlos. Pero estos sumos sacerdotes que querían encarcelar a estos apóstoles por lo que estaban haciendo y por lo que estaban predicando, se sorprendieron porque vieron que en las bocas y en las palabras de estos dos apóstoles, de Pedro y de Juan, hablaban con denuedo. Y estos sumos sacerdotes se extrañaban porque conocían a Pedro y conocían a Juan, pero los conocían a hombres sin letras. O vale decir, sin ningún estudio, sin nada, digamos, que le avale, sin una enseñanza hebrea, judía, sin una enseñanza rabínica, sino que eran hombres sin letras, sin ningún estudio detrás. Pero la palabra de Dios dice que estos hombres se sorprendían, los sumos sacerdotes, que llevaban años estudiando, años de consagración con respecto a las enseñanzas judías, se sorprendían porque estos hombres hablaban con denuedo. Y el Espíritu Santo hace hablar al creyente con denuedo. No habla de una manera racional, no empieza a hablar de una manera de poder convencer con sus palabras, sino que es el Espíritu Santo quien trae palabras al creyente para poder hablar conforme a lo que el Espíritu dice. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 4:29 al 31 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y habla acerca del acontecimiento que les narraba, y concede a tus siervos que en todo denuedo hablen tu palabra, porque se dieron cuenta que los sumos sacerdotes se habían maravillado del denuedo que hablaban ellos con sus bocas. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice en el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando comenzaron a orar, cuando solicitaron a Dios que hablasen con denuedo, hubo un gran temblor, dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice posteriormente, y hablaban la palabra de Dios con confianza. Y en otro versículo dicen, o en otras versiones, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia es una, cuando la iglesia es unánime, cuando la iglesia tiene como motor el Espíritu Santo principal en la vida de la iglesia, comienzan a suceder cosas. Comienzan a suceder cosas maravillosas y poderosas. Y la iglesia comienza a ser llena del Espíritu Santo. Comienza a vivir conforme al Espíritu y no conforme a las vanidades de cada uno. Y la iglesia comienza a hablar con denuedo, con osadía, comienza a hablar con franqueza, comienza a hablar de tal manera que ya sus palabras no son las que todo el mundo habla allá afuera, sino que tienen algo especial. Tienen algo especial para la gente allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y las mismas acciones de la iglesia primitiva, las mismas acciones, el mismo pensar, el mismo objetivo producido por el Espíritu Santo desde ese entonces, es lo que el Espíritu Santo quiere producir ahora en la iglesia contemporánea. En la iglesia que estamos viviendo en los tiempos de hoy, en el tiempo que nos tocó vivir. Nosotros ahora debemos vivir también mediante las mismas obras, mediante las mismas acciones, o al menos mediante el mismo pensamiento que tenía esta iglesia primitiva. En el verso 32 del mismo versículo que acabamos de leer de Hechos 4, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, lo que acabamos de leer en Hechos 2 ya transcurrió. Y ahora llegamos a Hechos 4, pasó un tiempo ya, y el Espíritu Santo es siempre congruente en sí mismo. ¿Qué quiero decir con congruente y coherente? Es que hacen hacer las mismas cosas desde un principio.
Desde un principio tenían todas las cosas juntas, todas las cosas eran un mismo sentir para cada uno. Pasó el tiempo y el mismo espíritu, cuando fueron llenos, comienza a generar las mismas cosas. Nada nuevo, sino que lo mismo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían otra vez, y vuelve a salir lo mismo, todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque estos vendían sus propiedades. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El Espíritu Santo, además de hacer estos portentos tremendos en la vida del creyente, nos va a llevar siempre a ser compasivos, a ser amables, a ver la necesidad del otro. Una iglesia indolente, una iglesia que no puede ver la necesidad del prójimo, es imposible que sea llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a mover a compasión. El Espíritu Santo va a llevar al creyente a poder ser amable, a poder ponerse en los zapatos de las otras personas. Y eso es algo que yo creo que hemos ido perdiendo cada uno de nosotros. Hemos ido perdiendo esa sensibilidad, esa capacidad de poder ver la necesidad de los otros. Y es algo fundamental de la iglesia. Si leemos los inicios, podemos ver en todas partes que ellos vendían sus heredades, vendían sus propiedades para poder ponérselas a los pies de los apóstoles y que ellos pudiesen repartir según la necesidad de cada uno de ellos. Y esto yo creo que es algo que se ha ido perdiendo. En la compasión, en la capacidad del cristiano de ser amable, de ser compasivo, se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. ¿Por qué será? Porque hemos quizás dejar la comunión con el Espíritu Santo, probablemente. Quizás hemos dado lugar a nuestro corazón a diferentes cosas y no a la llenura del Espíritu Santo, probablemente. O quizás hemos tenido todos objetivos diferentes, metas diferentes, cada uno yendo por su propia conveniencia, y hemos dejado de pensar en una misma cosa. Así que el Señor y la obra del Espíritu Santo, cosas elementales y básicas, los lleva a esto, a ser llenos del Espíritu Santo, a tener comunión, a pensar todas las mismas cosas y también a suplir las necesidades del pueblo de Dios. Y esto es sumamente importante. En el Evangelio también Jesús nos enseñó también a cada uno de nosotros, antes de que llegase el Espíritu Santo, tuviésemos el ayudador para hacer estas cosas. Jesús ya lo predicaba, Jesús ya lo enseñaba y Jesús ya daba el ejemplo cómo el creyente tenía que vivir y cómo el creyente tenía que ver la necesidad y cómo el creyente tenía que ver al prójimo. Hay algo que me llama a mí y siempre, hermano, me ha llamado la atención. Cuando uno lee en el libro de Mateo, capítulo 14, en la vida del Señor, en el verso 13 al 14, y vamos a leer hasta el 21 también, si hay algo que me llama la atención de este milagro, en donde sucede la alimentación de los 5.000, una historia muy conocida por todos nosotros, y que hay muchas canciones también con respecto a esto. La alimentación de los 5.000, en el verso 13, Jesús ya comienza a predicar conforme a esta característica tan importante que la iglesia tiene que tener. En el verso 13 dice, oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, porque la multitud seguía a Jesús por los milagros. Y en el verso 14 dice, y saliendo Jesús vio a una gran multitud. Y aquí es lo que me ha llamado siempre la atención de este versículo. Y Jesús dice, o la palabra de Dios dice, y tuvo compasión de ellos. O sea, Jesús iba saliendo de donde estaba y al ver la multitud no vio el número. No vio si eran rubios, no vio si eran bonitos, si eran feos.
no vio si eran personas altas o bajas, no vio la cantidad de la multitud. Él lo primero que vio y lo primero que sintió fue compasión de ellos. ¿Qué nos pasa a nosotros al ver, hermanos, a la gente? Nos da rabia, como dice el hermano Guito. nos da flojera ver a la gente, por ejemplo, o no somos muy amigos al ver de la gente alrededor. Bueno, lo que generaba en Jesús era compasión. Lo que generaba en Jesús era compasión al ver la multitud. Y dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, no preguntó nada, él simplemente iba y hacía los milagros, porque tenía compasión de ellos, porque veía que era una multitud necesitada. Ahora, la iglesia, ¿qué hace al ver la necesidad? Hay veces que mira hacia el lado, bueno, lo hará el otro, bueno, pasa palabra, lo hará el pastor, bueno, lo hará los misioneros, tendrán que hacerlo. La iglesia no es así. Jesús enseñó a que nosotros tenemos que tener la mirada de Jesús y a mirar en compasión. Eso es lo que nosotros debiésemos ver. Jesús tenía amor no a las personas en sí, bueno, sí a las personas, pero amor a las almas. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Ver más allá de la persona, ver más allá del aspecto físico, ver más allá de lo bien o lo mal que tiene el carácter, ver del mal o lo bien que nos hace, sino que ver al alma que está allí detrás. Y mirar con compasión. Y mirar con compasión como Jesús miró a aquella multitud. En el verso 36 de Mateo 9 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Un amor a las almas única, una visión que no se fija en el exterior ni en el carácter de las personas, sino que mira la necesidad de la gente. Y en el verso 15, continuando en Mateo 14, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Al ver que Jesús hacía los milagros y vio compasión de la multitud, cuando se anocheció, se acercaron a él sus discípulos y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado, despide a la multitud. O sea, los discípulos querían puro irse. En otras palabras, querían puro echarlo, ¿no?, a la multitud. Mientras Jesús hacía milagros, hacía las sanidades, veía la compasión entre la multitud, que era mucho, ya los discípulos miraban la hora y decían, oye, ya, como que ya se ha demorado mucho Jesús, ya está de noche ya. Y va a Jesús y le dice, el lugar es desierto, Jesús, la hora ya está pasando, despida a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, los discípulos lo estaban echando a esa multitud necesitada. Qué tremendo eso, ¿eh? A veces que nosotros queremos cortarla, ¿no? Ya, hagámosla cortita, hagámosla rapidito nomás, aquí no, ya. Démosle 100 pesitos nomás, dice por aquí. Hagámosla cortita. Bueno, pero Jesús no pensaba así. Jesús, ¿qué era lo que dice en el verso 16? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Los jodió. O sea, los discípulos querían que puro se fueran, pero Jesús le dice, no, ellos no tienen necesidad de irse. No hay ninguna necesidad para que ellos se vayan. ¿Y qué es lo que les dice a ellos? Más encima, por andar reclamando, por andar pidiendo irse rápido, dadle a ustedes, vosotros, de comer. Les salió el tiro por la culata. O sea, Jesús les encargó una misión. No la necesidad de que se vayan, sino que ustedes mismos denles de comer. Y este es un principio. Y este es un principio tremendo. Es una lección de Jesús a sus discípulos que querían despedir a esa multitud de irse luego porque ya era de noche. Jesús se lo impidió para que ellos hagan de servicio a aquella multitud. Gloria al Señor. Qué tremendo es esto. Y es uno de los inicios que Jesús enseñaba y que ahora la iglesia por medio del Espíritu Santo debe tener. Una compasión ante la gente, una amabilidad entre nosotros mismos, que no podemos andar peleándonos, que no podemos andar mirándonos en menos, que no podemos hacer como que aquí no existe nadie, sino que solamente yo, sino que por el contrario debemos ser movidos a ese amor y a esa
compasión. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia primitiva que fue llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como motor fundamental. Si no estuviese el Espíritu Santo en esa iglesia, jamás, todo lo que hemos leído jamás pudo haber sido hecho. Si en la iglesia actual no estuviese el Espíritu Santo, realmente no podríamos hacer ninguna de estas cosas. Viviríamos conforme a nuestra propia necesidad o conforme a lo que a nosotros nos conviene. Pero gracias al Señor, y entiendo que el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Mora en usted y en mí, y Él quiere hacer obras en cada uno de nosotros. La iglesia primitiva se acompañaba de señales y milagros. Milagros no por la capacidad del hombre, no por la capacidad de los apóstoles, sino que por la capacidad y la llenura del Espíritu Santo. Ahora nosotros no vemos quizás estas cosas tan fácilmente, pero si estuviésemos llenos del Espíritu Santo, yo creo fielmente a la palabra que seríamos capaces de hacer milagros en el Señor, de hacer sanidades, de hacer estos milagros que como lo hizo Pedro con Juan, con aquel cojo. Yo no pongo ninguna duda en que cualquier cristiano que sea lleno del Espíritu Santo podrían hacer señales y prodigios, porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios lo testifica y porque el Espíritu Santo en su llenura nos hace hacer estas cosas. Muchos milagros, muchas ocasiones perdidas que no hemos podido hacer porque no estamos llenos del Espíritu, porque no hemos sido capaces de responder a la necesidad del prójimo. Gloria al Señor. Una iglesia cuyo vocabulario hablaba siempre con denuedo en la palabra del Señor. Ahora le pasamos el micrófono a un creyente y no sabe qué hablar. Ahora le pasamos un megáfono afuera en las plazas y no sabe qué decir. Ahora le pasamos a nosotros un micrófono para que pueda el simple hecho de orar y se pone nervioso. Y no hay un denuedo en la palabra, lamentablemente en la iglesia ahora, en que ahora nos da vergüenza predicar el Evangelio, en que ahora nos la pensamos 2 veces a hablar ante una multitud, en que ahora cuando tenemos un panorama adverso o opiniones contrarias a lo que la palabra nos enseña, la pensamos 2 veces para realmente lo que realmente dice la palabra del Señor. Y ese denuedo, esa sagacidad y esa osadía para poder hablar con franqueza se ha ido perdiendo en nuestras bocas. Porque ¿qué ha pasado? ¿Será que el Espíritu Santo ya no está tomando el primer lugar en nuestras vidas? ¿Será que ya el motor de la iglesia ha dejado de ser el Espíritu Santo y ahora ha sido tomado por otras cosas? Ayúdenos el Señor. Si hay algo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, primero en la comunión, todas las cosas en común, y hace al creyente hablar con denuedo, con eficaz de boca y de palabra. Y como dice la palabra, podríamos nosotros tener ni siquiera el 4º medio, ni siquiera el 8º básico, pero teniendo el Espíritu Santo podríamos realmente maravillar a la gente allá afuera. ¿A qué no todos de nosotros tenemos estudios universitarios? No todos terminaron el 4º medio, incluso sería capaz de poder decirlo. Pero si fuésemos llenos del Espíritu Santo, podríamos realmente maravillar hasta la eminencia más grande de este planeta. Porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. Porque la llenura del Espíritu es quien nos hace a nosotros, a su pueblo, hablar con ese denuedo que hace falta hoy en día. Ayúdenos el Señor. Y producto también del Espíritu Santo como motor de la iglesia, nos va a llevar a vivir una vida en compasión, a poder suplir las necesidades entre nosotros mismos, entre la gente, y también tener compasión para las almas perdidas que necesitan de Jesús. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Yo creo que si le preguntamos nosotros ahora y pensamos con lo cansados que estamos, con el sueño que tenemos, ir a predicar ahora, vamos a la Plaza Maipú, a predicar, aprovechar esta última hora y media de toque de queda, y vamos a predicar, yo creo que todos dirían, no, hagámoslo mañana mejor, otro día mejor. Bueno, aquel que está lleno en el Espíritu lo hace. Aquel que está lleno en el Espíritu primero coincide con todas las cosas, y segundo, tiene compasión de las almas, y va a hacer lo que el Espíritu les va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? ¿Cuántos quieren ser llenos de su presencia? ¿Cuántos quieren tener ese denuedo en su boca? Porque es necesario. ¿Y cuántos pueden ver ahora la realidad de la iglesia actualmente?
Una iglesia cómoda, digamos las cosas como son. Una iglesia cómoda. Una iglesia entre algodones realmente. Una iglesia que si no cumple ciertos parámetros, la iglesia no viene. Una iglesia que si no satisface el pensamiento que yo tengo, yo no me congrego. Una iglesia que se ha dedicado lamentablemente más a criticar que a poder acompañar y seguir la obra en la cual está sometida. Una iglesia que lamentablemente ha buscado más la comodidad y el confort, el que no nos molesten, el que no nos digan las verdades. Una iglesia que se ha conformado a vivir a la vida conforme a ella misma la quiere vivir y no a una vida conforme al Espíritu nos lleva a poder vivirla. ¿Cuántos quieren vivir esa vida en el Espíritu? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren sentir ese poderoso fuego en el interior para poder llevarlo a toda humanidad? Para poder tener en común todas las cosas. Y si la iglesia es llena en el Espíritu, esto tira para arriba, hermano. Esto tira para arriba y esto se llena. Esto se llena. Porque no es el hombre que convence, es el Señor el que convence. Así que rogamos en el favor de Dios a que podamos tener como motor principal a la iglesia un nuevo corazón, el Espíritu Santo. Y comencemos a hacer las obras de la primera iglesia, que hoy en día se han estado perdiendo. Le invito a que se pueda poner en pie, iglesia. Vamos a...